PhD, especialista en comunicación política. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos centrarnos en el análisis fundamentalmente de las políticas comunicacionales del gobierno, sin perjuicio, por supuesto, de tocar cualquiera otra de las facetas de las amplias medidas tomadas por el régimen. ¿Cómo vio usted la actuación de la portavoz del gobierno y la ejecución de las políticas de comunicación del gobierno este día jueves? Háblenos de la comunicación estratégica, también de la comunicación democrática para trasladar al país lo que se está dando en el marco del régimen de Noboa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, querido Gustavo, a quienes están allá en estudios y a toda la audiencia, mi cordial saludo. En efecto, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención el pasado jueves fue que por primera vez Carolina Jaramillo, en su rol de portavoz, logra en verdad instalar agenda, porque hasta ahora lo que se había utilizado las actividades de los lunes era simplemente alguien que lea los distintos anuncios, muchos de ellos dispersos entre diferentes temas, no necesariamente estaban planteando agenda, sino diremos que comentando ciertos temas que el gobierno estaba haciendo. Insisto, no necesariamente usados desde una perspectiva estratégica. Esta vez sí es distinto y lo primero que me llamó la atención es que si quisiéramos plantear esta propuesta desde una política pública de eficiencia y modernidad, que fueron términos que, por ejemplo, el presidente Noboa utilizó en el discurso de inauguración de su mandato el 24 de mayo pasado, debió haber sido él mismo, quizá en una cadena nacional, dándole la importancia, la gravedad, la seriedad del asunto. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque no necesariamente obedece a un acto planificado político o una instalación de un nuevo camino, de una política distinta para el gobierno, no, sino más bien se trata de un anuncio, en este caso, y de hechos específicos a su vez, que le permiten al gobierno sostener esta polarización, esta dicotomía, esta línea maniquea de nosotros contra ellos, que le ha sido muy útil en momentos anteriores y que tiene que apelar y acudir a ellos precisamente porque no ha logrado distraer con el caso de Santiago Díaz o con los 40 expulsados de la Asamblea o con las distintas salidas de gente de la Revolución Ciudadana, las dificultades en las que en este momento se encontraba el gobierno, y usted los mencionó muy bien, que en este caso son el informe de Contraloría sobre Progen, y Austral me parece que es la otra empresa, y también, por supuesto, todo el análisis y todos los ataques que estaba recibiendo, rechazos más que ataques, que estaba recibiendo Ferdinand Álvarez, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que obedece a las filas de ADN, por sus desaciertos en ese espacio, desaciertos que además le estaban ya comenzando a afectar, le estaban comenzando a llegar también al manejo de la presidencia de la Asamblea. Entonces, en ese contexto, era importante hacer un anuncio que desvíe de alguna manera esta información y que pueda dar un poco más de contención a una línea que seguro van a comenzar a trabajarla. ¿Por qué digo esto? Porque por el un lado, Carolina Jaramillo menciona la fusión de los ministerios y los 5,000 despidos, obedeciendo a razones técnicas, obedeciendo a otro tipo de argumentos, no necesariamente los que expuso el presidente Noboa el viernes en la sesión en el contexto del aniversario más de Guayaquil, de trabajar más bien a partir de quienes no están comprometidos con el país y contratar jóvenes que sí lo estén. Es decir, que estos 5,000 cargos no son reducciones de partida, sino reemplazos desde quienes no están acatando las disposiciones probablemente ministeriales o están, como dijo el mismo presidente, boicoteando por personas que a su criterio, al criterio no nos han explicado, no se ha transparentado, puedan ser reemplazados. Entonces, hay una dispersión de objetivos, no hay transparencia de procesos, pero sí queda el clickbait, el titular, el anuncio, es decir, el encuadre performativo bien utilizado, y eso es una de las estrategias que en materia comunicacional gubernamental el presidente Daniel Noboa ha sabido utilizar eficientemente.
Hace unos pocos días, me parece que fue Gerardo Machado, asambleísta por la provincia de La Suay, advertía sobre el tema, señalaba que hay una corriente para despedir empleados públicos, pero no para reducir el tamaño del Estado, que se los iba a reemplazar por nuevos cuadros, y esto de alguna manera se ha dado. Quedándonos en los anuncios del miércoles, más allá de marcar la cancha por parte de Carolina Jaramillo, que limitó de entrada las preguntas al tema que ella estaba proponiendo y anunciando, se negó adicionalmente a responder preguntas clave como el ahorro estimado por las medidas, y se evidenció la falta de datos técnicos solicitados por algún periodista. Esto de alguna manera reforzó también esa percepción de improvisación en el anuncio. Por supuesto, lo que pasa es que también hay un apresuramiento, insisto, por la coyuntura política que estaba viviendo y que se estaba golpeando permanentemente las fuerzas de ADN, y por el otro lado, porque ese jueves en particular era importante. Al menos en el caso de Guayaquil se podía hacer algo de contención porque era un día feriado y porque se prestaba para en un espacio en donde, quiera que no, los micrófonos están disponibles. El presidente Noboa podía hacer una extensión de los anuncios del jueves. Luego recordemos que el jueves había un partido, Barcelona-Liga, es decir, que de alguna forma el impacto de los 5,000 podía quedar en un terreno en el que, diremos, había mucha polvareda levantada. El efecto más específico se va a dar a partir de estos próximos días, cuando, por ejemplo, se identifiquen ya historias personales de las familias afectadas por estos 5,000 despidos, cuando los medios de comunicación comiencen a desagregar un poco más si es que hay intenciones de ahorro o intenciones de una suerte de limpieza ideológica, diremos así, del espacio político público, o si se trata de acatar, como algunos han dicho también, las exigencias del Fondo Monetario Internacional en función de poder acceder a estos préstamos internacionales. Entonces, todos estos son elementos que quedan todavía en la discusión, y luego las contradicciones sobre la eficiencia, porque por el un lado se reducen los ministerios haciendo unas mezclas que, como ustedes ya muy bien han reportado, ¿no es cierto? No se entienden, no se explican. Por el otro lado, tenemos un promedio de ejecución presupuestaria que no supera el 20%, y ya estamos a medio año, terminando el mes de julio, de hecho, pasados ese medio año. Entonces, la eficiencia no pasa tanto si es que tienes 14 ministerios versus 20 ministerios, sino que con los fondos que tienes eres capaz de dar la mayor satisfacción y solución posible a los problemas que tiene la sociedad. Y eso, por ejemplo, también es importante que se discuta en estos momentos próximos, y que necesariamente requiere la opinión pública ser formada. El día jueves, cuando se hace el anuncio sobre la reducción de los ministerios y sobre los 5,000 despidos, la conversación digital fue, en cuanto a los despidos, muy negativa. Es decir, había más del 60% de esos posteos con una sensación, con un sentimiento negativo. En cambio, la información asociada a la reducción de ministerios, la mayoría de los comentarios tenían, en cambio, una evaluación neutra. Es decir, la población todavía no tiene claridad sobre qué postura tener respecto de la reducción de los ministerios y de las secretarías. Y ahí, por ejemplo, hay un espacio que el gobierno necesita enfrentar para que las posiciones sean mucho más claras, se entienda la eficiencia, se entienda la necesidad de modernidad, qué sé yo, y que sobre todo se explique a la población, a quienes están comentando, activados en este tipo de discusiones, ¿no es cierto? A quienes les importa, además, porque eso también hay que ser realistas, no es una opinión generalizada, precisamente la atención a los ministerios, pero a explicarles qué es lo que al final del día les va a ayudar a sus necesidades prioritarias, este tipo de gestos, ¿no? ¿Cómo va a resolverse el traer comida a la casa y el regresar a la casa sin que te hayan asaltado en un espacio mínimo de seguridad? En la rueda de prensa nos explicaron detalles, sin duda, pero quisiera preguntarle a usted, más allá de esto, ¿cómo queda
el siempre incomprendido rol fiscalizador o notarial de la prensa ecuatoriana tras los anuncios del gobierno. Es siempre muy comprometido, ¿no? Pero no necesariamente por lo que el gobierno haga o deje de hacer. Sobre todo me refiero a la prensa más amplia, a la prensa tradicional. Lo primero que suelen hacer inmediatamente es tratar de escoger espacios de confrontación, escoger a quién contestar, a qué poder contestar. Y en ese contexto, en el proceso electoral tomaron ya una postura, y la postura era que preferían tener el gobierno de Daniel Noboa al gobierno correísta. Evidentemente los recuerdos de ese pasado de alta confrontación con los medios de comunicación están todavía presentes, y esa fue la postura en particular. No se trata de alinearse con Daniel Noboa, sino de perjudicar o de alguna manera dejarle con un poco más de debilidad a la oposición. Por eso, si usted se da cuenta, cualquier contexto noticioso que tiene que ver con la Revolución Ciudadana o con a que le pueda afectar a quienes en ese momento están en esa línea, son altamente distribuidos en los espacios mediales. Pero ¿qué pasa cuando se trata de criticar las posturas gubernamentales? Son un poco más cuidadosos. Además de eso, a propósito de la fiscalización que viene de los medios de comunicación, hay que decirlo, los medios, diremos que en ciertos momentos han tomado posturas mucho más claras, mucho más duras, pero en este momento seguro esperarían que la oposición tenga esa postura y no lo ha tenido. La misma oposición ha tenido dificultades en construir una agenda propia, son mucho más dispersos, susceptibles a los golpes recibidos, a los errores propios además, y que están profusamente difundidos en los medios de comunicación. Entonces eso también vuelve difícil la labor de fiscalización del sector medial, la labor de guardianes, ¿no es cierto?, de perros guardianes, además como se les menciona en la literatura, en las que necesitan hacer una cobertura no solamente desde lo que ellos consideran, sino desde esas otras voces políticas, y esas voces políticas no todas están disponibles a propósito de las dificultades que este momento tiene en el contexto político. Un juez se ve complicado si es que sanciona en contra de lo que el status quo está diciendo y le allanan su casa o le exponen su foto. Entonces, si eso le pasa al sistema judicial, si eso les pasa a los jueces, seguro también las otras voces representativas de activistas y demás se vuelven más complicadas en su capacidad de exponer posturas. Un contexto, querido Gustavo, que nos recuerda, por supuesto, y mucho a la época vivida en la que había ese estado de propaganda del que se hablaba, en donde la gente también se autocensuraba, ¿no?, para no establecer posturas que luego le comprometan políticamente, incluso económicamente. Desde hace algún tiempo, no sé si usted coincida, Caroline, pero se van generando tensiones en cuanto al principio de transparencia en Ecuador. Escuchamos por allí, realmente no hemos tenido el tiempo ni la dedicación para analizar qué pasa con la ley de transparencia y acceso a la información. Escuchamos o leímos de que esta había sido reformada también en Ecuador. No conocemos los detalles, no sé si usted, que es materia específica de su cátedra y de su investigación, pero sí observamos que, por ejemplo, a expertos, verdaderos y reconocidos expertos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se les niega, por ejemplo, el acceso a cualquier información. Organizaciones ciudadanas de Cuenca no reciben respuestas, no lo hace la Asamblea Ciudadana sobre la vialidad, no lo hacen al Cabildo por el agua, no se entrega un simple permiso ambiental que se supone lo tiene la empresa Dandy Precious Metals, no se le entrega a nadie, ni al alcalde de Cuenca ni a Etapa. Y bueno, y en ese contexto, por ejemplo, si bien es cierto, la ley específica de transparencia se mantiene desde el 2023, si no me equivoco, creo que en el ámbito de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que es precisamente la que está relacionada, por ejemplo, con la facilidad de dar ahora estos despidos, ¿no? Fue parte de lo que votaron los asambleístas en ese momento. Introduce algunas reformas para fortalecer la transparencia, se habla de ética, se habla de rendición
rendición de cuentas de gestión pública. Todavía falta de ver cómo esto se logra, diremos, activar a partir de reglamentos más específicos, pero lo que usted menciona es verdad. Una de las dificultades que ha tenido la aplicación de esa ley en específico es que el acceso a la información sigue siendo discrecional, depende mucho de los temas, depende mucho de las voluntades políticas y no necesariamente del estricto cumplimiento de la ley, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta cómo para poder entender bien qué es lo que sucede con los índices de criminalidad, para poder acceder a datos específicos y que pueda contrastarse la información gubernamental sobre la reducción o no de la pobreza, en la mayor capacidad de empleo. Por lo general, las personas que hacen verificación de datos les cuesta y mucho, se toman más tiempo, les toca tener una cantidad de recursos destinados para tratar de recibir información que se pueda confiar, porque ese también es el otro desafío, quizás no tanto con la transparencia, pero sí con la ética, ¿no? En el sentido de que te entrega la información la instancia gubernamental y la gente y el periodismo duda de si esta información que le están entregando es la correcta. El momento en que uno ve a la Secretaría de Comunicación haciendo una diferencia visual enorme de un porcentaje de disminución de pobreza que es menos del 0,2, es decir, está dentro del margen de error porque está evaluada a partir de una encuesta, entonces no puedes trabajarlo a partir de la población en general, sino siempre a partir de esa condición que la estadística te obliga a tomar en cuenta, que es el margen de error. La Secretaría de Comunicación no hace eso, Carolina Jaramillo no hace eso, entonces obviamente hay unas dudas respecto de la información oficial que se transmite a la gente y que requiere verificación. La ley de transparencia lo que dice es que hay una obligación de entregar datos, esos datos terminan entregándose de manera discrecional y a su vez con las dudas que se tienen porque podría haber manipulación de los mismos. ¿Qué efectos puede generar, Caroline, en la opinión pública, en la aceptación al gobierno, en su palabra, etcétera, etcétera, estos anuncios? Es evidente que hay una capacidad limitada de articulación de la oposición, hay un importante respaldo de la población y también en estructuras del Estado, de la Asamblea Nacional, al presidente de la República. Todo esto podría atenuar el impacto negativo de estas medidas que son bastante significativas. Claro. Bueno, había ya descendido el presidente en la aprobación presidencial, la aprobación gubernamental, al menos 14 puntos desde el mes de abril, que se hicieron mediciones, abril, mayo, sobre todo mayo, muy bien, y luego comienza a perder esos puntos. Este rato está por los 44, 45% de aprobación, y habrá que ver el efecto Fito, ¿no? Por ahí algunas encuestas han dicho, y todavía no tengo acceso a datos, pero he escuchado en reportes periodísticos que hay un pequeño repunte, sobre todo no en aprobación, sino en la percepción de seguridad, como que la gente ha sentido cierto alivio al tener las noticias sobre la recaptura de Fito. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, estos anuncios terminen, no afecten al gobierno. Me parece que le van a afectar, que van a tener como una suerte de nuevamente descenso. Normalmente se sabe que hay un descenso desde que se gana las elecciones, pero llega a estabilizarse. Quién sabe, bajo estas circunstancias no se estabilice del todo, baje un poco más. Se sabe que el presidente puede ser afectado en su popularidad. Le sucedió el año pasado con los apagones. De un mes al otro perdió 10 puntos, simplemente porque había medidas que estaban complicando y mucho a la población. Cuando se habló de los 3 puntos del IVA, también perdió puntos, pero ha tenido una habilidad enorme para neutralizar las voces de oposición y para poder de alguna forma plantear una estrategia, una perspectiva comunicacional menos profunda, más superficial, y que sin tener contra qué
contrastarse, sin tener una oposición activada que sea a su vez eficiente en sus canales digitales de comunicación, pues al parecer le funciona para poder al menos desviar balas, sostener un poco la temática en los encuadres que más le conviene y recuperar la aprobación perdida, ¿no? Va a depender mucho del comportamiento de estos próximos meses, va a depender muchísimo de la postura de la oposición en estos próximos meses, a ver si el presidente sale bien librado o no de estos anuncios que tiene. Recordemos que va a entrar en campaña próximamente para diciembre. Creo que está anunciado el referéndum, y allí además en un contexto adicional que no deja de ser complicado, y es que a partir del uso de Juan Guarderas en todo lo que ha advertido, las voces locales, los liderazgos locales van a estar muy limitados en sus posturas mediáticas respecto de la consulta popular y del referéndum, y eso le va a dar nuevamente cancha abierta al gobierno para poder, como se entiende que son los consultas populares de este tipo, que son muy plebiscitarias, es decir, aprobación o desaprobación presidencial, tratar de recoger una victoria política más en ese momento. Nuevamente, para ir recapitulando, el presidente no es que es absolutamente infalible en términos de su gestión comunicacional, se ha equivocado muchas veces, pero cuenta con una avenida en donde no hay ningún tipo de objeción a lo que hace o deja de hacer. Entonces, o objeción eficiente en el fondo, ¿no? Y eso le permite gozar de cierta tranquilidad, incluso para hacer anuncios tan duros como los que del jueves pasado. ¿Qué peso, cuánta gravitación puede tener el tema de la reducción de tamaño del Estado cuando se sigue trabajando en esa idea del Estado? Eso que son realidades en Ecuador, pero también las expectativas que se han generado, y es una necesidad fundamental, quizá esté en segundo lugar luego de la seguridad, el tema de las oportunidades y del empleo. 5.000 claro. Despidos no es poca cosa, y aquí hay temas que todavía tienen que verse cómo se desenvuelven. Hay contradicciones ya entre lo dicho por Carolina Jaramillo, por ejemplo, en el sector de la salud, de que no se tocará personal médico. Hay denuncias de la Federación Médica Ecuatoriana de despidos de enfermeras, incluso un médico en uno de los hospitales públicos de Quito. Por otra parte, desde los sindicatos hay denuncias de que el despido de miles de funcionarios se ha hecho sin notificación formal ni sustento técnico visible. Todos estos temas, además de la eventual actuación de la Corte Constitucional con más de 23 demandas sobre cuerpos legales que de una u otra forma pueden afectar también el tema de estos anuncios, están por venir. Uh-huh. Y es que está configurado, es interesante cómo esto se maneja, ¿no? Comienza con la Ley de Integridad Pública, en donde asambleístas le dieron de alguna forma el respaldo al presidente para que decisiones como las del jueves pasado puedan tener lugar. O sea, comencemos primero por ese espacio, ¿no? De dónde viene. Luego, se habla de esta eficiencia planteada a partir de la reducción del Estado, pero muy fácil se dice y pocos datos se presentan. Por ejemplo, los países nórdicos tienen el 30% del empleo desde el espacio público, y en el caso del Ecuador es el 15% del empleo asociado a las arcas fiscales, al sector público, y ese 15% es incluso por debajo del promedio de los países del OCDE. Es decir, que no es que decir Estado obeso ya es una realidad y que la obesidad está ahí marcada. Hay indicadores de masa también para poder definir el nivel de obesidad, y en función de las apremiantes necesidades que tiene el país, no se trata solamente de reducir así nomás, sobre todo incluso en la cultura política que tiene un país. Por ejemplo, sociedades mucho más robustas en cuanto a su democracia y su institucionalidad, como son
son las sociedades nórdicas, han tenido un cuidado especial de poder dar servicios públicos adecuados y por eso la capacidad del tamaño de su Estado, ¿no es cierto? Pero en el caso de Latinoamérica, al haber mayor fragilidad, pensar que un centralismo, pensar que una reducción de este tipo de espacios pueda ser una solución es un error. Ayer conversábamos con María Augusta Hermida, la rectora de la Universidad de Cuenca, y su principal preocupación era la política de investigación, de ciencia y de tecnología. Era lo que se esperaba que plantee el CENESID. Y no solamente aprobar o desaprobar circunstancias administrativas o académicas en las universidades. Cuando no se entiende bien ese rol, fusionar con lo que en este momento el Ministerio de Educación ya no da abasto, porque es duro el trabajo que tiene el Ministerio de Educación en sí mismo, es una barbaridad. Simplemente es flaquear más al Ministerio de Educación, que tiene desafíos enormes, por ejemplo, en inclusión educativa, a propósito de noticias que en Cuenca se han generado, y no fortalecer la política pública en materia de investigación, ciencia y tecnología. Y eso, por ejemplo, sin contar con lo que cultura y deporte terminarán absolutamente olvidados en los archivos que puedan trasladarse al ministerio en Quito, y eso será absolutamente todo, o diremos a cargo de por ahí un secretario o una secretaria, y eso definitivamente no es hablar de una política que refuerce la cultura y mucho menos algo que dé apoyo al deporte. Sí, el tema de la CENESID, Carolina, y usted es académica, es fundamental. Esta es y sigue siendo una entidad que se pertenece al sector de tercero y cuarto nivel de Ecuador, y cada vez se enreda más en la educación primaria y secundaria, con un ministerio que no se abastece, que tiene muchísimos problemas en materia de educación en Ecuador, apoderándose cada vez más de este segmento importantísimo que es nada menos que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que debería estar en otro andarivel, en el andarivel de la educación superior. Y si queremos hablar de eficiencia, porque al final del día ese debería ser el tema de conversación, ¿verdad? ¿Por qué no seguir insistiendo en una mejor ejecución presupuestaria? O sea, que el promedio sea 18-19% de ejecución presupuestaria en los diferentes ministerios. Está dando cuenta a todas luces de que este concepto de Nuevo Ecuador le está haciendo falta indicadores de eficiencia y modernidad que suelen venir, por ejemplo, de las grandes corporaciones. ¿Qué ha pasado allí? Que tal vez allí el background que estaba buscando el presidente no es precisamente de gestores, sino quizás de acólitos, y eso es peligroso. Y el peligro primero se ve allí, en estos datos, en estos números duros que te están diciendo que la plata que se te está diciendo, por favor, invierte, ¿no es cierto? No lo están ejecutando, y tenemos los hospitales que están sin medicamentos y tenemos las vías que están sin mantenimiento. Eso no se mejora reduciendo secretarios o analistas. Eso obviamente requiere una política pública y sobre todo voluntad política para poder insertarse en estos espacios, no solamente cuando está el reel de TikTok o de Instagram o el video de TikTok para poder colocarse las botas y ponerle en el lodo, sino estar permanentemente acompañando el trabajo que debería estar este ministerio cualquiera ejecutando. Entonces, sí creo que le hace falta a este país una conversación mucho más honesta, mucho más profunda, que incluso si quieres ponerlo en códigos de TikTok como gobierno, el gobierno es muy eficiente en hacerlo, se debería, por supuesto, para poder ser más masiva, pero hablar de eficiencia no solamente del anuncio que genere mayor engagement simplemente porque te indigna o te genera otro tipo de emociones, sino a partir de una política pública profunda y de largo aliento que le dé no solamente un anuncio de fin de semana, sino además una estabilidad a la forma de hacer gobierno y a la forma de hacer gestión pública en este país. Si quieren cambiarlo, está muy bien, pero plantéenlo bien, plantéenlo adecuada y eficientemente, de manera que no sea solamente un disparo más para distraernos de otros temas, sino que sea en verdad la intención gubernamental de ser eficientes.
en esa misma línea, dediquemos los segundos finales de este diálogo, Caroline, a los temas que Carolina Jaramillo, su colega, no quiere que se hable. Hablemos un poquito sobre el tema Progen Austral, corrupción, riesgo de apagones, así como ese polémico, muy polémico apoyo a un personaje oscuro en el país, Ferdinand Álvarez. Sorprende la posición de la bancada de ADN, liderada en esta defensa por un asambleísta cuencano, Adrián Castro. Así es, y bueno, comencemos primero por el ámbito de la línea de corrupción. La corrupción es uno de los elementos que el presidente Noboa no puede permitirse que se discuta, porque inmediatamente le afecta. ¿En qué sentido? En el que se le quitaría la única herramienta que hasta ahora le ha sido más eficiente, que es acusarle al otro, en este caso a la oposición, a la Revolución Ciudadana, de ser la encarnación del mal a partir de la corrupción o del involucramiento con lo narco, las mafias, así. Son términos que salen rápidamente en los discursos gubernamentales, pero a partir del otro, de ese otro identificado como el malo en el espacio de la conversación política. Pero ¿qué pasa cuando la corrupción le comienza a llegar en casa, cuando resulta que está entre sus ministros o está entre sus contratos o en el periodo de su gestión? Eso le golpea profundamente, además de quitarle los puntos de aprobación, le deja sin piso, sin ser la autoridad moral de aquello que se hace bien en el nuevo Ecuador. Entonces, cuando hay este tipo de conversaciones, hay que desviarlas inmediatamente. Esa es la estrategia. Y por ello, inmediatamente se habla de otros temas, se coloca, se inserta otras líneas de conversación para que puedan ser buenos y hábiles distractores. No estaba pasando eso y por esa razón creo que se da el anuncio del jueves pasado. Más allá de las estrategias del timing, está claro que requieren proteger inclusive a los propios, en este caso Álvarez, para evitar mayor contaminación en ese sentido. Yo no dudaría que Álvarez tiene información que puede ser sensible para el gobierno y por eso exige este nivel de protección, ¿no es cierto? Y de acompañamiento. Insisto, simplemente porque son las prácticas que ya hemos visto cuando estuvo del lado de la Revolución Ciudadana. Entonces, como saben decir que lo único seguro del que traiciona es que va a volver a traicionar. Entonces, es muy posible que eso también pueda darse. Y ahora, como usted lo ha mencionado, ¿en qué postura queda? Y a mí sí me parece que es muy difícil para los asambleístas de ADN en Cuenca en particular, cuando la votación de Cuenca, se sabe muy bien, no es que obedece a Daniel Noboa, la votación de Cuenca obedece más a la sensación de anticorreísmo que sigue permanente, que sigue fuerte, y no necesariamente a Daniel Noboa. Entonces, quizás allí los asambleístas cuencanos de ADN van a tener que en algún minuto revisar sus posturas personales, cómo va a ser su posición respecto del ambiente, del cuidado del Cajas, en qué condición van a estar ellos. Allí tiene, perdóname la interrupción, un rol fundamental. Hasta el momento hemos insistido y no podemos tenerle en una entrevista a Camila León, presidenta de la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional. Claro. Es que no lo va a hacer precisamente y por eso le ponen a ella. Le hubiesen puesto a Adrián Castro, pero Adrián es mucho más cuidadoso en las decisiones políticas que hace. Camila al final del día está recién comenzando, tiene menos mochila política que perder, porque van a necesitar en la presidencia de esa comisión a alguien que pueda estar alineado con la agenda minera gubernamental, que se sabe muy bien que esa agenda en Cuenca no va a entrar. Entonces, Adrián Castro solo tiene votos para perder cuando esa discusión comience a darse ya desde la lógica del gobierno. Y ahora, por ejemplo, con la fusión de ambos ministerios, sería muy interesante saber cuáles son nuestras posturas de quienes, en el caso del Austro, ¿no es cierto?, van a tener mucho que decir y proteger y defender al respecto. Y esa creo que es una condición muy difícil en la que se están colocando los asambleístas, particularmente los asambleístas de ADN, porque han dado este tipo de aprobaciones. Por ejemplo, recientemente veíamos,
¿Cómo explica el despido de las 5.000 personas en el caso de la SUAY cuando ya se comiencen a contar las historias acá, ¿no es cierto? Quienes dieron el apoyo a la ley de integridad pública, como se mencionó y como se vendió, ¿no es cierto? Porque fue, entre otros, diremos, los canales que facilitaron anuncios como del jueves pasado, o incluso más recientemente, que fue lo que pasó con el archivo de una de las reformas al decreto que permitía a las provincias en Morona, Santiago, en el Austro, en Ushuaia, en fin, recibir un poco más de réditos, fortalecerse un poco más a partir de los réditos que el extractivismo, me parece que las hidroeléctricas generan, en fin, ese tipo de votaciones no están siendo explicadas y para los asambleístas, sobre todo de la región, de Morona, Santiago, de la SUAY, estos temas ambientales, mineros o incluso la gestión de recursos para sus provincias va a terminar siendo muy difícil y van a tener que tener posturas más claras, más fuertes al respecto y quizás en alguno de esos momentos inclusive en contra de lo que su gobierno está planteando. Yo esperaría eso, no puedo esperar otra cosa de asambleístas como en el caso específico de Adrián Castro, que ha tenido una trayectoria incluso desde lo familiar, diremos así, apegada al cuidado ambiental. Yo creo que en algún minuto va a tener que desmarcarse precisamente porque no puede seguir estando en contradicción de lo que ha dicho, de lo que se le conoce y de lo que le está tocando hacer, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. Gracias a usted, querido Gustavo, y a la audiencia también por su paciencia. Un abrazo. Declaraciones de la licenciada Carolina Ávila, ella es PhD, experta en comunicación política. Son las